Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí su hermano Sónico, una enseñanza de la Sagrada Escritura, profecías. Es el tema del día de hoy, profecías de la Biblia. Que es lo que sigue con todo este acontecimiento que tenemos actualmente y lo que se está dando y desarrollando en este momento. Nuestro deber aquí en este canal es informarle a todos los que conocen sobre la Escritura y a aquellos que están durmiendo, alertarlos, pues vivimos en tiempos cruciales en la profecía, donde todos tenemos que estar velando y estemos atentos a todos los eventos que se están dando. Y es importante que estemos como la Virgen prudente que habla Mateo 25. Así que hoy tenemos este tema, profecías de la Biblia. Espero que estés bien en tu casa y sintonice y anote sobre las citas bíblicas que damos aquí. Siempre recuerda que este es un canal totalmente de profecías. Tratamos solamente de profecías, los eventos que te están dando ahorita mismo, profecías bíblicas, todas las noticias que ocurren alrededor del mundo llevadas a la luz de la Biblia, los temas que debemos estar estudiando y analizando, lo damos aquí, totalmente gratis. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú prestes atención y nos prestes tus oídos por unos minutos y te lo devolvemos. Recuerda darle tu like, me gusta ahí para que este programa le llegue a más personas. Así hace que el programa, el algoritmo de la plataforma haga que le llegue a más personas. Así que es importante que lo hagas. Así que comencemos rápidamente. Profecías de la Biblia. Y así dicen las noticias. Un misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra y desafía las expectativas de la NASA. Este misterioso objeto, conocido así como el Comet 3i Atlas, ha sido identificado y narra aquí una noticia, un polémico astrofísico de Harvard que dice que el cometa podría ser tecnología alienígena, posiblemente hostil, dice. Las teorías sobre alienígenas vuelven tras un artículo científico que sugiere que el último cometa interestelar hallado podría ser una nave extraterrestre. La vida extraterrestre no está en Marte, dice, sino en las lunas Júpiter y de Saturno. Entonces son noticias que es como la gente se le está preparando la mente para que cuando llegue el momento del arrebatamiento digan que una nave se lo llevó. Definitivamente, científicos advierten sobre posibles características inusuales del objeto 3i Atlas que se acerca a la Tierra. Y todo nos lo avisaba la palabra de Dios de antemano cuando buscamos el libro de Lucas 21, 11, 25 y 26, que nos advierte así: y habrá grandes señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra. En la tierra los hombres van a estar con temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Son señales y cosas que están ocurriendo en el espacio, en el cielo. Este cometa interestelar, que de entre 20 y 40 kilómetros de diámetro, que podría ser una nave alienígena hostil, es lo que están hablando los científicos. Y todo para ir acondicionando la mente de los seres humanos para que en el momento del gran evento que estamos esperando, que es el rapto y el arrebatamiento, digan que una nave se los llevó, así como mostramos acá, fueron abducidos, o sea, van a decir, para dar respuesta a lo ocurrido a nivel mundial. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:4, recuérdalo. Jesús les dio así respondiendo, les dijo: mirad que nadie os engañe. Van a existir muchos engañadores, mucha gente que van a estar enseñando y diciendo cosas. Pues hay muchos dentro del pueblo de Dios que ya no creen en el rapto, en el arrebatamiento, que es una señal inminente. Todo lo que nos con ver en las profecías a este momento, en este mes de septiembre, en 2025, pues muchos andaban diciendo que sería el rapto del 2025, pero nadie sabe el día ni la hora. Así lo explicamos acá y no damos fecha, pues nadie sabe el día ni la hora. El mismo Señor lo dijo así, pues el día y la hora nadie lo sabe. Para que comience entonces esa semana 70 que habla Daniel capítulo 9, verso 27, donde habla de esa semana 70, donde habla de esa semana 70, la última semana escrita para el pueblo de Israel en la historia. Recordemos que Satanás
está presto a salir. Una vez se dé el rato del arrebatamiento, saldrá entonces el anticristo. Saldrá el anticristo. Y así lo dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, que está con la iglesia ahorita mismo. Lo está deteniendo. Aquí está claro. 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Y cuando sabemos que el templo, nuestros cuerpos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, así lo dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está definido claramente que el templo somos nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra de Dios nos responde claramente. Entonces, el anticristo no ha salido. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí, cubierta con el Espíritu Santo de Dios que posa en nosotros, en la iglesia, que nosotros somos el templo. Entonces, para que entonces se manifieste, una vez quitado de en medio, será la manifestación evidente de ¿quién? Del anticristo. Se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y si buscamos en el verso 2, en el capítulo 2, verso 9, 2 Tesalonicenses dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si seguimos leyendo en el verso 11 dice: porque esto Dios le envía un poder entonces engañoso para que crean la mentira. En 2 Tesalonicenses 2:11 dice así: por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No sé, mucha gente ahorita me está creyendo en mentiras y cosas así, pero hay que creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, la Biblia, y no se puede cambiar. Entonces, hay mucha gente que están siendo engañada así, claro, para que crean una mentira, para que sean condenados todos los que no creen en la verdad. Entonces, hay que persistir en los caminos de la verdad. El Señor va a venir en cualquier instante, en cualquier momento, y nadie sabe, ni el día ni la hora. Así lo dice Mateo 24, 44. También vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá a la hora que nadie se imagina, cuando todo el mundo esté distraído, ocupado en sus afanes de la tierra, en su negocio, haciendo una variedad de actividades que no tienen que ver con Dios. Vendrá en ese momento. Será lo que ya se había especificado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando habla de que fue raptado Enoc en Génesis 5, 24, donde habla del camino, pues caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así dice Génesis 5, 24. Y en Hebreos 11, 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí el testimonio claro de que ya se han dado eventos en pequeña magnitud o en efectos individuales, así como en Enoc, que fue raptado, así como con Elías también. El mismo maestro Yeshua también fue elevado ante los ojos de sus discípulos, sus apóstoles. 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Evidentemente es la cita donde hemos descrito siempre que el Señor es el que va a tocar esa trompeta. Pues estábamos hablando en este tiempo de que la fiesta de la trompeta, que son fiestas que el Señor vino a cumplir. El Yom Teruah, que se celebraba ahora recientemente esta semana, en la Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, son fiestas pendientes que el Señor va a venir a cumplir. La NASA capta 3 agujeros negros devorando estrellas masivas, y la ciencia sigue hablando. La ciencia sigue hablando al respecto, donde estos agujeros grandes
Estos 3 agujeros están devorando estrellas masivas. Y es lo que está mostrando el telescopio James Webb recientemente, donde se capta el momento preciso que un agujero negro succiona una estrella cercana. Así lo data los noticieros, así, datos de la NASA indican que podríamos estar viviendo en el interior de un agujero negro. Este agujero negro, evidentemente, si vivimos ahí, imagínense, hermano, el hallazgo teórico que sacude la cosmología y redefine el origen del espacio-tiempo. El universo podría haber nacido en un agujero negro. El telescopio espacial James Webb ha detectado una anomalía en la rotación de galaxias que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos. Algunos científicos sugieren que el universo podría estar dentro de un agujero negro. ¿Qué implicaciones tendría esta idea? Definitivamente, cuando eres succionado ocurre destrucción total, y que la Tierra al final de los tiempos será sustituida por un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo dice la palabra de Dios. No estaría lejos de todo el poder que Dios utiliza para hacer su propósito. Las galaxias giran en el mismo sentido. ¿Estamos dentro de un agujero negro gigante acaso? ¿Estamos dentro de este agujero negro? Es la pregunta que se hacen los científicos, donde se demuestra que un aterrador video que revela cómo sería tragado por un agujero negro, y bueno, no sería nada bonito ni nada bueno. Mira, Tesalonicenses 4, 16, 18, será así cuando el Señor toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que quedamos vivos seremos arrebatados juntamente con el Señor para encontrarnos en las nubes. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Ni nada increíble de simulación de la NASA. ¿Qué pasa si un agujero negro te traga? Horrible, hermano. Destrucción total. Destrucción total es lo que ocurriría. Descubren el agujero negro más grande del universo, que está en el corazón de la Vía Láctea, y podría succionar todo. Todo sería succionado. Es importante aquí que la palabra nos habla de esa parábola del sembrador. Que esta palabra no caiga en tierra que es infértil, que no produce. Dice la parábola del sembrador en Lucas 8, 11 y 12. Dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crea y se salven. No hay que permitir que la palabra sea quitada de nuestro medio, de nuestro corazón, de nuestro ser, porque la palabra de Dios es lo que nos hace que nosotros nos movamos. Sin Dios no somos nada sin Cristo Jesús, Yeshua. Así que vemos que pronto ya se dará este rápido arrebatamiento, que ya hemos hablado por fechas. ¿Qué tan cercanos estamos? ¿Qué tan cercanos estamos del rapto? Estamos muy cerca, pues. Comenzará esa semana 70, donde el anticristo será el momento preciso cuando se dé a conocer, donde hay diversas teorías, donde hablan de diferentes candidatos, posiblemente que representen que sea el anticristo. Así como se habla del yerno de Trump, Jared Kushner, que cumple muchas de los requisitos. Y vemos cómo comenzará a ocurrir toda esta profecía que aparece aquí en la semana 70, que terminará entonces al cierre con la llegada de nuestro Señor Yeshua al retorno, en la segunda venida de Cristo, con todos los santos y los ejércitos, a liberar a Israel de manos del anticristo y del falso profeta. No debemos permitir que se nos quite esa bienaventuranza que habla Tito 2:3, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos se le está arrebatando esta esperanza, pues se le está predicando que no existe rapto, que el rapto ocurrirá cuando se abra el sexto sello por allá, y nada de esto es bíblico. Mientras tanto vemos la noticia cómo los líderes políticos, los líderes de diferentes potencias, como la China, Xi Jinping, y la cumbre de los 20 países euroasiáticos, una demostración de unidad del otro polo, donde todos se unen en contra de Israel. Estamos viendo cómo se está ocurriendo esto y cómo
Vimos, no sé si lo han visto en internet, el discurso que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu. Un mensaje contundente contra todos esos terroristas y contra todos esos países que están en contra de Israel, porque se suman casi que más de 40 países en contra de Israel y están por premiar y quieren premiar el terrorismo, creando un pueblo palestino que no existe. Así que, hermanos, definitivamente el antisemitismo está dado a nivel mundial y estamos viéndolo reflejado frente a nuestros ojos, cuando la palabra de Dios dice que todos estarían en contra de Israel. Y vemos cómo toda esta profecía con los reyes del oriente que se están preparando, y lo que habla en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Hemos visto cómo el río Éufrates se ha ido secando y casi que está seco para pasar a estos reyes del oriente, que está preparado para el momento, el día y la hora que se dará esto. Los reyes del oriente, la muerte de Xi Jinping en China, que desafía el orden mundial liderado por Estados Unidos y sus homólogos, amigos y compatriotas de guerra, como lo vemos el de Corea del Norte y lo vemos aquí a Putin, donde China despliega la alfombra roja para Putin y Modi, mientras Trump altera las relaciones globales. Estamos viendo todas estas cosas. En el imparcial kit de Xi Jinping se reunió con China, con líderes de Rusia, Corea del Norte, Irán e India, en un gran desfile militar que mostró armas nucleares, y Estados Unidos interpretó como un frente unido en su contra. Vemos cómo todo eso se está dando. Todo está arreglado tal cual dice las profecías. Las profecías no fallan. Se está dando todo tal, está escrito. La resistencia por ahora es por parte de los Estados Unidos. Líder chino inaugura megacumbre con mandatarios de Rusia, India e Irán. Estas son unas noticias donde China muestra su arma nuclear más poderosa, que podría cambiar el equilibrio global. Es imparable. Y todo por pelearse y tener por la piedra pesada a Jerusalén, a Israel. Esa piedra pesada que todas la quieren cargar, y todo aquel que se la quiere cargar, o sea, que se quiera apoderar de ella, será destruido. Y así lo vemos en este punto, donde esta tierra de Cisjordania, en pleno asamblea en Israel, fue declarada como parte de Israel, y estamos en esas noticias desarrollándolas actualmente, donde esta tierra retornan a Israel, pues desataría, entonces desata más guerra, más conflictos, y crear un Estado palestino en estos momentos no sería, crear un Estado palestino en estos momentos no sería una buena idea, porque trae consigo guerra, muerte, destrucción. Son las evidencias que estamos viendo recientemente en esta fiesta de Yom Teruah que se celebró recientemente, donde miles se congregaron ahí en el hotel para adorar a Dios y pedir que la llegada del Mesías, y todos piden la llegada del Mesías. Sabemos que están pidiendo que salga, entonces saldrá lo que es el falso Mesías. Y aquí podemos ver en este video a continuación, donde se declara ya en Israel, esa tierra, evidencias arqueológicas, evidencia histórica, donde demuestra que esta tierra ha sido por más de 3000 años de Israel, de Jerusalén, donde fue la capital, y donde se reconoce a Yeshua como el maestro, el gran maestro, el santo de los santos, que llegó a ese lugar, y por parte del mismo primer ministro Benjamín Netanyahu. Así que veamos este video. En el año 1998 tuve el honor de recibir al entonces primer ministro de Turquía. Su nombre era el señor Elmas. En aquella época teníamos unas relaciones maravillosas con Turquía. No han resistido esta prueba del tiempo, pero en aquel momento eran muy buenos. Y después de una maravillosa cena, en la residencia del primer ministro, Tomé un café en la sala y le dije, primer ministro, tengo un favor que pedirle. Y él dijo, sí, adelante. Y yo dije,
Hay una antigua tabla, una significativa tabla de piedra en hebreo que fue encontrada en el túnel subterráneo que acabamos de explorar. Está aquí mismo, justo en este lugar que fue cuidadosamente cavado y descubierto hace 2700 años por el rey Ezequías, es decir, 300 años después del rey David, y marca el lugar donde se encontraron dos equipos de excavadores, tal como se describe aquí, dos equipos de trabajadores arqueológicos. Se encontraron cuando cavaron este canal debajo de Jerusalén para conectarlo con la fuente de agua. La fuente de agua y el estanque de Siloé. Estaría completamente subterráneo, a salvo de los enemigos. Y cuando los dos equipos se escucharon, empezaron a cavar el uno hacia el otro, y en el lugar donde se encontraron y completaron el túnel, colocaron esta tabla en hebreo, la Biblia, hablándonos, porque ese canal, la excavación de ese canal, está descrita en la Biblia. Y aquí vemos que en hebreo bíblico, quizás excepto los rollos del Mar Muerto, es el descubrimiento arqueológico más importante de Israel. Y le dije, mira, tengo una propuesta para ti. Sabes, tenemos miles de artefactos otomanos en nuestros museos. Elige el que quieras. Puedes llevártelo, es tuyo. Hagamos un intercambio. Y él dijo, no, lo siento, no puedo hacer eso. Y le dije, bueno, llévate todos los artefactos de nuestros museos. Y él dijo, no, no puedo hacer eso. Y yo dije, bueno, dime tu precio. Y dijo, primer ministro Netanyahu, no hay precio. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, bueno, hay un creciente grupo de electores islamistas encabezados por el entonces alcalde de Estambul, ya saben su nombre, y habría indignación en este sector del pueblo turco si le diéramos a Israel una placa que mostraría que Jerusalén es suya. Fue una ciudad judía hace 2700 años. Bueno, fue una ciudad judía hace 3000 años. Y justo aquí pasamos por el conducto por el que el general de David, Joab, subió con algunos valientes soldados para conquistar la ciudad desde dentro. David la declaró su capital, Jerusalén DC, la capital de David. Aquí, justo al lado de estas piedras y sobre estos pavimentos, profetizaron los profetas de Israel, caminaron los reyes de Israel, llegaron los peregrinos y se escribieron algunos de los salmos, profecías y proverbios más poéticos de la historia de la humanidad, inspirando no solo a nuestro pueblo, sino a toda la humanidad. Y esto continuó durante 1000 años hasta la época de los judíos. Un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, el santo de los santos. Y vino aquí a esa piscina en Siloé para purificarse, donde también realizó el milagro de ayudar a los ciegos a ver. Y luego subía por el camino hasta este lugar. Todo eso llegó a su fin con la gran rebelión de los judíos contra los romanos en el año 70 después de Cristo. Y cuando pisamos estas piedras, encontrarás un agujero allí, algunos agujeros, porque los judíos se escondieron en los espacios debajo de las piedras. Allí encontramos una espada romana. Los judíos lucharon valientemente. Los romanos fueron absolutamente despiadados y mataron a cientos de miles de judíos, incluidos aquellos que se escondían bajo el camino de los peregrinos. Ahora, 2000 años después, recuperamos nuestra ciudad, recuperamos nuestra independencia, reconstruimos nuestro Estado soberano, construimos un ejército y construimos un país como ningún otro. Pero este país está basado en esos 2000 años de anhelo. El próximo año en Jerusalén, no importaba si estabas en el gueto de Toledo o en el gueto de Varsovia. Eso es por lo que rezaban los judíos, el próximo año en Jerusalén. Bueno, aquí estamos. Esta es nuestra ciudad. Señor Erdogan, no es su ciudad, es nuestra ciudad. Siempre será nuestra ciudad. No volverá a ser dividida.
Y por eso aprecio tanto el liderazgo del presidente Trump también en este ámbito. Cuando declaró a Jerusalén nuestra capital, algo que debería haber sido reconocido por todos los líderes del mundo, pero él lo hizo. Y luego trasladó la embajada estadounidense aquí. Hizo cosas que son tan obvias. Y aún así desafió a todos esos gobiernos, todas esas cancillerías extranjeras, todos esos expertos que decían, no puedes hacer eso. Me llamó antes de hacerlo. Me preguntó, ¿qué piensas? Le dije, bueno, ya sabes, habrá disturbios, habrá derramamiento de sangre. Le dije, no lo creo. Pero si los hay, serán dirigidos principalmente contra nosotros. Y estamos definitivamente preparados. Así que simplemente lo hizo. Y hoy le doy la bienvenida al secretario de Estado, Marco Rubio, quien entiende que esto es la base de nuestro patrimonio judeocristiano común. Hoy está siendo desafiado por una fuerza islamista en crecimiento. Está siendo desafiado por la unidad de los islamistas con la ultraizquierda. Ambos niegan nuestro patrimonio, ambos niegan nuestra herencia. Y están presionando a los líderes europeos y a otros que, con una debilidad inaceptable, sugieren que dividamos la sagrada ciudad de Jerusalén. Están sugiriendo que plantemos un Estado palestino comprometido con nuestra destrucción justo aquí. Y decimos que cualquier acción unilateral puede ser respondida con una acción unilateral. Esta es nuestra ciudad. Es para siempre nuestra ciudad. Nunca volverá a ser dividida y no habrá un Estado palestino. Con ese breve anuncio, quiero agradecer a los donantes, a los excavadores, a las personas que han dedicado gran parte de sus vidas a este increíble fundamento de nuestra civilización y del pueblo judío. Te lo mereces, David Aleph, realmente mereces la gratitud eterna de todos los judíos, cristianos y de hombres y mujeres libres por igual, por tu invaluable contribución. Gracias. Gracias a todos. Así como vimos en este video, así que estamos viendo cómo todo se está arreglando, todo está coordinándose, donde todos quieren apoderarse de Israel, donde todos los países estos vecinos, los países árabes, donde se han unido en contra de Israel, se preparan, pero está cercana entonces su destrucción, porque todo aquel que quiera cargarse a Israel, apoderarse de Israel, será destruido. Y toda esta noticia de alarde de potencia, de armas nucleares, todo esto será en vano. Xi Jinping eleva la atención en Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre paz o guerra. Ellos están decididos a traer la guerra, y con toda esta lucha del BRICS, en la cumbre del BRICS, con la paz y la seguridad global en el centro del debate, donde se utiliza nuevamente esta palabra de paz y seguridad global, paz y seguridad, que es una frase bíblica que nos habla claramente la palabra de Dios. Tony Blair y Jared Kushner participan en la reunión con Trump sobre la Gaza, en la Casa Blanca, sobre esta Gaza que está destruida totalmente y que por supuesto no pasaría en manos de los mismos gazatíes que son parte de lo que conforman el grupo Hamas, los terroristas, estos que solamente quieren matar y destruir judíos y cristianos. Obviamente que no se va a permitir hacer eso. Trump convoca a Tony Blair y a su yerno Kushner para discutir el futuro de Gaza. Y es lo que se está hablando, donde vemos que Jared Kushner cobre una relevancia nuevamente en el gobierno de Trump, donde participa en esta reunión para definir el futuro de esta destruida ciudad de Gaza. Tony Blair y Jared Kushner ahí discutiendo sobre los temas con Tony Blair, el plan de posguerra que está por venirse. Trump habla de paz y seguridad entre israelíes y palestinos, pero Palestina no existe. Efectivamente, se habla de paz y seguridad por parte de este personaje, Jared Kushner, que muchos quieren tildar por ahí ya de como es el anticristo que se va a salir a la palestra en forma ya definitiva y en forma directa. Pero bueno,
Ya hemos enseñado sobre este tema. El que sabe, eso es Dios. Dios sabe quién es el personaje elegido para ocupar este lugar, que nos habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4, en el verso 3, cuando habla así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Paz y seguridad. El Señor llegará como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz, no cuando haya la paz y la seguridad, cuando digan, vendrá la destrucción repentina. Dice Daniel 9 que después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ella, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Así que son profecías, hermanos, que hablan en esta versión de la Biblia para todos, que este anticristo hará cesar esos sacrificios que ya se han iniciado, por cierto, utilizando la ceniza purificada de siglos enterradas y ocultas en la misma tierra de Jerusalén, que ya hemos hablado en temas anteriores. Y se unen más países en contra de Israel, así como lo es Bélgica, quien reconocerá un Estado palestino en la ONU este mes. Y vemos a Bélgica, vemos otros países como Finlandia, que quieren reconocer el Estado palestino. Se une así a la iniciativa de París y Riad para promover la paz entre Israel y Palestina. Estados Unidos ha dicho que a otros países que el reconocimiento de Estado palestino se creará más problemas. Así lo dice el secretario de Estado Rubio, reconociendo que un Estado palestino solamente va a crear problemas y va a traer más problemas. Definitivamente sí. Y ya que entre los planes de esto está la anexión de Cisjordania, donde está Judea y Samaria, que son por cierto tierras desde mucho tiempo de antes pertenecientes a Israel. Esta Cisjordania que está ocupada para impedir el establecimiento de un Estado palestino. Así que estas tierras van a ser de vuelta, son anexionadas nuevamente a Israel. Es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, lo que es Cisjordania, y eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra, dijo así el primer ministro de Finanzas de Israel. Y vemos Cisjordania, donde está Samaria y Judea. Samaria y Judea, tierras anexadas nuevamente a Israel. Y son tierras que han pertenecido a Israel y son de Israel y serán, donde dice Salmo 105, en los versos 10 y 11. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Hay mandatarios como Emmanuel Macron que insisten en reconocer a un Estado palestino. Este francés que, por cierto, no gusta de los judíos. Y desconocen lo que dice la profecía en Zacarías 12:3, que en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren, o sea, todos los que la deseen apoderarse o gobernarla, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahorita mismo las naciones están buscando con ese lema de paz y seguridad, y es la frase favorita que está prevaleciendo en la noticia actualmente. Pero sabemos que el rapto tiene que ocurrir primero. Una vez ocurrido el rapto, la aparición del anticristo, y comienza la semana 70. Al terminar la semana 70 vendrá la segunda venida de Cristo. Así que estamos muy pronto al inicio del gobierno milenial de Cristo, que son el séptimo día o el séptimo milenio. Dice Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llegará ese momento cuando el Mesías ponga sus pies en el monte de los Olivos y se abrirá en dos, y hemos mostrado aquí evidencia donde esas grietas se han comenzado a formar y se terminarán de formar cuando Jesús ponga sus pies sobre la tierra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Definitivamente ya la palabra de Dios nos hablaba desde antes del rapto, en Isaías 5, 29 y 30, que habla de ese leoncillo que crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. O sea que el rapto será
inminente, es algo profético, ya descrito en la palabra de Dios, donde comienza esa semana 70, aparezca el anticristo y vemos los planes del anticristo, pues lo estamos viendo cumplirse frente a nuestros ojos. Este es el plan que vamos a presentar a continuación, a paso por paso. Aquí lo tenemos. Una vez ya esté ubicado, posicionado el anticristo, una vez se haya dado el rato y esté el mundo en confusión total, el plan ya ha comenzado desde antes. El plan de toda esta pandemia que hemos tenido, todo fue una preparación para el nuevo orden del mundo, donde vemos que ya los primeros pasos se han cumplido frente a nuestros ojos, que no es más que la influencia de toda la tecnología que se ha desarrollado en los últimos tiempos. La influencia, esa parte ya se hizo. La dependencia, que es el segundo paso, que es también ese paso en el cual ya todo el mundo está dependiente, todos tienen un celular, todos usan una computadora en sus manos, todos tenemos valores biométricos en nuestro rostro, en nuestra cara, en nuestras manos, los chips y todas esas cosas. Ya somos dependientes para abrir nuestros negocios y hacer transacciones, somos dependientes de la tecnología. Y todo esto tiene que ver con la inteligencia artificial, de lo cual hemos hablado en otros tiempos atrás, en otros temas que podemos revisarlo en este canal, donde tenemos más de 2 conferencias que dedicamos a este tema. Actualmente estamos totalmente dependientes de la tecnología. Los pasos ahorita mismo son la sumisión. Una vez ya el anticristo, este paso ya está comenzando a gestarse. El tercer paso, que es la sumisión, el estado de completa sumisión, obediencia, que sería el siguiente paso, el cuarto paso en el desarrollo de esta inteligencia artificial, donde el quinto paso sería la integración, o sea, la unión de la inteligencia artificial con el cerebro humano. Y todo lo hemos visto anunciado desde antes con esto del Neuralink, los primeros chips que se conectan con el cerebro del ser humano. Posteriormente será el sexto paso, que será la singularidad. Estos son temas que se hablan todo en lo que es la dark web, o la dark web, en la web oscura, negra, profunda, ahí donde se puede encontrar información al respecto con el tipo de ChatGPT al descubierto y todo, una mente colmena. Y el último paso, que sería el dominio total. El dominio total, donde todas las mentes estarán como si fueran robots, todo controlado. En Apocalipsis 6:12 nos habla, dice: miré cuando salió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Vemos que se está hablando de que ya se abrieron los sellos, pero los sellos no han sido abiertos todavía. Apocalipsis 6:3 nos habla de esa estrella del cielo que cayeron sobre la tierra como la higuera. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cielo se desvaneció como un pergamino. Esto todavía no ha ocurrido. Primero tiene que darse el rapto. Primero se da el rapto, entonces en el rapto, cuando estemos en el cielo, se celebrará entonces la apertura del primer sello. Aquí en Apocalipsis 6:9 nos habla cuando se abre el quinto sello, donde se ve cómo reclaman las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Se le dieron vestidura blanca y se le dio que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando de aquellos que morirán en el tiempo de la tribulación. Aquí vamos a ver entonces salvos que tendrán que morir en el tiempo de la tribulación, que no se marcaron, que no se sometieron al efecto, al control o al dominio total de la bestia, la primera bestia, que es el anticristo. Y definitivamente aquí hay salvos vivos que se darán en el rapto y salvos muertos que saldrán de la tribulación. En Apocalipsis 5:9 pone en evidencia claramente que la iglesia está en los cielos, celebrando cuando se van a abrir los primeros sellos. Ya le hemos hablado hasta la saciedad y lo hemos repetido aquí en múltiples ocasiones.
Y es por la sangre de Cristo que habla Colosenses 1:14 que nosotros tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Somos todos pecadores, todos hemos sido destituidos de la palabra, así lo dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir en continuo arrepentimiento y arrepentirnos de los pecados que hemos cometido y los que no hemos hecho todavía. Que el Señor nos perdone y darle gracias por tan grande amor y misericordia que tiene por con nosotros, para darnos la opción y la oportunidad de entrar al reino de los cielos, aun cuando no lo merecemos, aun cuando en lo poquito le hemos sido fieles al Señor. El Señor en su misericordia nos da esa opción de entrar a su reino, y solamente por su sangre, porque es por su sangre que nos compró y nos limpia del pecado que nos cubre. Y nos tenemos que ocupar de esa salvación, porque muchos se distraen y cuidan la salvación esa que habla Filipenses 2:12. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, que lo tenemos que hacer. Vivir siempre apartado para Dios en santidad, como dice Hebreos 12:14 y como lo dice Pedro en 1 Pedro 1:16. Sé santo porque yo soy santo. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, limpia. Una iglesia con vestiduras blancas, santa y sin mancha. Efesios 5:27. El Señor no nos ha llamado para inmundicia, sino para que nos santifiquemos, sino a santificación. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:7 y 8. Así que deseche esto, no deseche a hombre, sino a Dios. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quien desecharía a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, en su verso 8, 4, 7 y 8, así lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, aquí lo hemos dicho ya. Es importante que tengamos claro que nosotros siempre vamos a tener un abogado, alguien que siempre nos va a defender, que es Jesucristo, el justo. Así dice 1 Juan 2, versos 1 y 2. Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que el Señor nos da esa diferencia, esa distinción de ser llamado hijo de Dios. Una vez que le confesamos con nuestra boca, dice: mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Definitivamente es importante que tengamos esto claro. Las profecías siguen y siguen y se siguen cumpliendo frente a nuestros ojos. Vivamos alerta. El momento de la redención está muy cerca, en cualquier momento se dará el rapto. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, si Cristo ha venido.